Aquí en 2 Tesalonicenses 1:3 dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es decir, que esta iglesia no solo tenía fe, como ya lo miramos hace 8 días, la fe es algo que se mengua, que se crece, que desaparece incluso en algunas personas. La fe es un compendio de doctrinas al cual nosotros debemos prestar atención. Vamos a conectar hoy fe y amor. ¿Cómo funcionan la fe y el amor en nuestra vida cristiana? Porque el apóstol ha hecho esa conexión de la fe y el amor. Él dice que el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así que cuando la iglesia se crece en la fe verdadera, el primer fruto de esa fe es el amor. Ahí le dice más, el fruto del Espíritu es amor, es lo primero que se menciona. Así que la iglesia es el grupo, tú y yo, tú y el hermano que está allí enseguida, es el grupo de hermanos que se aman entre sí. La fe mutua da lugar al amor mutuo. Antes de que llegue el amor cristiano, ha de llegar la fe cristiana, ¿no? Primero hemos creído y luego entonces se ha desarrollado en nosotros la virtud del amor. Primero Dios nos ha amado, en ese amor nosotros hemos creído y luego el amor de Dios ha sido derramado también en nosotros. Así que la fe mutua, cuando alguien cree, entra el amor. Llega el amor a su vida. Eso es lo que ocurre. Al no tener una fe individual, porque no es solo que yo amo y ya, no. Yo amo, pero amo con mi hermano. Y mi hermano me ama y yo amo a mi hermano. ¿Qué tal esto pensado desde la convivencia familiar? ¿Sí? Desde la convivencia de la familia. Debemos tener esto en cuenta. El creyente entonces no rivaliza con su hermano, sino que lo ama y el hermano le ama a él. Y escuchemos esto. Amor no equivale a permitir el pecado en la iglesia. Porque alguien pudiera creer que amor es que yo le paso a mi hermano todo. No, no, porque recuerde que la iglesia tiene una fe común, así como tiene un amor común. Ya son dos cosas muy comunes en la iglesia, tanto el amor como la fe. Así que amor, este amor del que estamos hablando hoy, no es un sentimiento simplemente como nosotros normalmente entendemos el amor, sino que el amor equivale a vivir de acuerdo a la regla de fe que nos es común. Tengo amor y ese amor está reglamentado por la fe que tú y yo también tenemos. Cuando vamos a la iglesia y nos reunimos los hermanos, los que estamos en una hermandad, los que estamos conectados por la fe en Jesucristo. ¿Qué me hace a mí, hermano tuyo? La fe que tenemos en Jesucristo. Así que desde esta perspectiva del amor y de la fe, la verdadera fe se hace genuina, o la verdadera fe hace genuina la comunión. Eso es lo que debemos entender. Y da lugar a un compartir sincero, en el que usted y yo estamos en un mismo ámbito, pero guiados por el amor. Por amor a mi hermano, entonces no hago cosas que desde mi individual fe me sería permitido hacer. O sea, en la iglesia no estamos que tú crees esto, que yo creo esto, que el otro crea aquello. No. Aquí es donde entramos a hablar de la fe como doctrina. Nosotros tenemos una doctrina, es decir, tenemos una fe. Y al
estar en comunión en esa fe, tú y yo somos responsables de lo que practicamos delante de Dios. El amor a mi hermano restringe mi libertad debido al amor de Cristo. Esto es muy importante para que entendamos que pertenecer a la iglesia es pertenecer a un cuerpo y que me muevo en sincronía con ese cuerpo, que no hago ya lo que quiero, sino que hago lo que Cristo me manda hacer dentro de la iglesia. Mire lo que dice Romanos 1:5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, dice, por amor de su nombre. En todas las naciones hemos de creer lo mismo por amor del nombre de Cristo. Así que el cristiano obedece por amor, no por imposición. ¿Está oyendo? El cristiano obedece por amor, no por imposición. Quien se une a la iglesia debe hacerlo por fe y vivir en ella todo el tiempo en amor. Amar dentro de la iglesia es obedecer entonces la común fe. Todo esto que he dicho hasta ahora es para decir que ¿qué es amar? Amar es obedecer la fe, es creer lo mismo. Amar entonces equivale a ser fiel. El amor entonces es fidelidad. A los fieles en Cristo se les va a hablar. ¿Y los fieles en Cristo quiénes son? Los que se aman unos a otros. Los que juntos viven el llamado de Dios. O los que han sido llamados por Dios para vivir en lo mismo. Vamos a considerar algo desde lo que es los distintos tipos de amor que se pudieran hablar. Vamos a mirarlos. No voy realmente o bueno, si hay unos textos que pudiéramos mirar, por ejemplo, Romanos 12:10. Desde allí hablamos de el estorgein. Otros dicen estorge. Bueno, a veces mencionar el griego es complicado, pero aquí mencionaremos hoy estorgein. Y estorgein o estorgein es, en Romanos 12:10, es el amor de amistad o el amor de aprecio. Es un amor que aparece en la Biblia, pero más que amor, aunque lo han llamado amor, es aprecio. Es aprecio hacia la otra persona. Y este amor, que es aprecio o fraternidad, ¿sí? Entonces, es un amor de amistad. El amor que le tengo a un amigo. El amor que le tengo a una persona que tiene una amistad conmigo. También está el eros, ¿sí? Y el amor eros es pasión. Y escuchen esto, un dato curioso. En la Biblia, este amor no aparece en el Nuevo Testamento. El eros no aparece. ¿Por qué? Porque lo consideraron peligroso para relacionarlo con el amor de Dios, porque es solo una pasión. Y resulta que el amor de Dios no es una pasión, no es simplemente un deseo, no es una inclinación de la carne. Porque nosotros, cuando nos hablan de amor, nosotros inmediatamente lo conectamos con sentimientos. Pero el amor de Dios realmente no es un sentimiento. Que puede producir en nosotros sentimientos o afectos, sí, pero no es en primer momento un
sentimiento. Así que ese es el eros. El eros es una pasión y no aparece en el Nuevo Testamento. También está philein. Y philein es una especie de fraternidad que se tiene con la otra persona, lo que se puede vivir en una familia. Por ejemplo, en Juan 11:3 se puede hablar de ese amor. Así que podría decirse que tanto el eros, el storgein y el philein son amores desde el griego, pero que nacen en las emociones, que nacen en el sentimiento, que no hay que hacer esfuerzo para que ese amor aparezca en uno, no hay que hacer algo para obtenerlo, porque los sentimientos brotan por sí solos, o brotan o no brotan hacia una persona. Brota hacia un hijo, nadie tiene que esforzarse para que le brote un sentimiento hacia su hijo. Ese le brota por sí solo. Hacia un amigo, a una persona que comenzó. Por eso hay gente que a uno le nace amarlos y a otros no. Bueno, porque simplemente es un sentimiento que nace en la persona. Pero hacia el enemigo, ¿a quién le brota el amor? Entonces, ¿cómo entender la palabra que dice amen a sus enemigos? Y estamos hablando de esto porque la iglesia de Tesalónica tenía enemigos que los perseguían. Y usted y yo podemos tener personas que nos persiguen, que nos hacen la vida a piticos, que quieren dañarnos. Y la Biblia dice, ámelo, ame a su enemigo. Esta semana nos ocurrió aquí algo terrible en la iglesia con una hermana que nos la golpearon. Y la verdad uno se le enerva todo. ¿Por qué? Porque es una persona que está atacando a alguien indefenso. ¿Cómo amar a una persona que nos golpea, que nos daña, que nos persigue? ¿Cómo amar a esas personas? ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir cuando nos dijo que amáramos? Así que aquí tenemos este tipo de amores como el storgein, el eros y el philein, pero son amores que nacen en los sentimientos, que es más desde la pasión, pero el ágape, que es el amor de Dios, es otra cosa diferente y de ese es que el apóstol Pablo les está escribiendo a ellos, porque les está diciendo que en medio de la tribulación, de esa persecución que han tenido, de la muerte de algunos seres queridos que han sufrido, ellos siguen creciendo en amor. Ninguna de las palabras anteriores, eros, storgein o philein, describen el amor cristiano. Y ni siquiera son predominantes estas palabras en el Nuevo Testamento. Pero ágape sí es la palabra para el amor dentro del cristianismo. Porque ágape tiene que ver no con las emociones, sino que ágape tiene que ver con la mente. Con la mente tiene que ver ágape, ¿sí? Y eso quiere decir entonces que ágape no es una emoción. Entonces si alguien dice, ay, es que se me acabó el amor, no está hablando del amor de Dios. Está hablando de un sentimiento, pero el ágape no es un sentimiento. Entonces, hermano, ¿qué es ágape? ¿O qué es el amor de Dios? Ágape es un principio por el cual vivimos deliberadamente, es algo en lo que creemos. Por eso ágape o amor y fe están conectados, y decíamos que la verdadera fe da lugar al amor, o el amor está conectado a la fe, porque ágape no es un sentimiento, sino que es la voluntad dirigida hacia un contenido de fe. Eso es ágape. Amor, así que está conectado aquí desde este amor que Pablo nos ha hablado con la voluntad. En otras palabras, amar dentro del cristianismo es una decisión,
no una emoción. Otra vez, amar, este amor que Cristo ha derramado en nosotros, no es realmente una emoción. No es que Él me crea un sentimiento bonito de amor romántico. No, estamos hablando aquí es de que Dios coge nuestra voluntad y la dirige a lo que Él nos dice. Y cuando nosotros creemos aquello que Dios nos dice, nace en nosotros el amor. Así que el ágape, y esto es lo hermoso del amor, que en la Biblia realmente es amor. Los otros diríamos que son solo asuntos de la pasión, pero el ágape, que es el amor de Dios, conquista las mismas emociones, tiene victoria sobre ellas. Cuando yo decido amar, no doy lugar a la ira, la refreno. Cuando yo decido amar, no vivo en un ámbito de odio o de rencor, no, porque es una decisión, no una emoción. Así que, ¿qué tal? ¿Qué les parece esto desde la palabra de Dios? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ojo, mire cómo dice, con amor fraternal. Nos está hablando, es de un afecto. Aquí sí se nos está hablando de un afecto, en este texto que tenemos en en Romanos 12. Pero cuando entramos al ágape, no hablamos simplemente de un afecto, sino que hablamos de algo más fuerte. Así que el ágape conquista la emoción, la ira, la amargura o los sentimientos como la amargura, como el enojo, todo eso, como el temor, si todo eso es conquistado por el ágape. ¿Por qué? Porque tú decides. Y tú decides si amas al enemigo o no lo amas. Así que ya no es un sentimiento. No es que usted dice, no es que no siento amarlo. No, es que la Biblia no dice que usted lo sienta, sino que usted decida amarlo. Entonces vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para revisar cómo es eso de decidir amar. Porque esto entonces sería el verdadero amor dentro de la iglesia. No se desconecte porque es un tema para estar muy pendiente y poderlo comprender o escalar en ese conocimiento que tiene. Es decir, que el ágape, al conquistar las emociones, tiene victoria sobre ellas, las somete, cualquier emoción que ésta sea, y es capaz de amar al mismo enemigo, hacia el cual de forma natural, como ya lo dijimos, no nace el amor, sino que hacia el enemigo lo que nace inmediatamente es el odio. Eso es lo que nace hacia un enemigo de forma natural. Uno queda, ya les hablaba de la persona que golpeó a nuestra hermana, a lo que a uno le nace ya es un enojo y uno quiere ver a esa persona y ya, mejor dicho, que le pase esto, que le pase lo otro. Eso es lo que nace natural, pero es a eso natural que nace que el Señor nos dice, pues va a conquistar eso y lo va a conquistar con su voluntad, porque el ágape nos faculta para amar lo que no nos gusta. Qué bueno que usted pueda apuntar esta frase por allí, ponerla bien grande y decir que el amor, yo digo ágape, pero recuerden que es la palabra del amor cristiano. Y decimos que el ágape, es decir, el amor cristiano, el amor que Cristo nos ha enseñado, nos faculta para amar lo que no nos gusta. Escuche, le leo esta partecita que tengo aquí en mi sermón. Dice, el cristianismo no nos pide que amemos a nuestros enemigos y a los hombres en general de la misma forma que amamos a nuestros familiares y amigos íntimos, porque eso sería a la vez imposible y erróneo. Pero sí demanda
que tengamos en todo tiempo, y aquí comenzamos a entender lo que es el ágape. Dice, pero sí demanda que tengamos en todo tiempo una cierta actitud mental y cierta inclinación benevolente hacia los demás sin importar su condición. Entonces, ¿qué es amar al enemigo? ¿Por qué darle un vaso de agua al enemigo? Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Es amarlo, pero no es que tenga un sentimiento de amor hacia el enemigo. Ay, que es como ese amor que sentiría hacia mi hijo, tierno y bello en la cuna, o hacia mi amigo. Hay amigos a los que unos les tiene un afecto especial, o hacia la esposa, que ya tiene que ver con ese amor eros, que no solo es el sentimiento que también está allí, sino la pasión, el deseo de unirse a esa persona. Es un sentimiento bonito hacia esa persona. No, eso no es el ágape, sino que es una inclinación, una decisión a no hacerle mal, escuche, aunque él me haga a mí. ¿Por qué es tan importante entender el amor desde la tribulación? Porque es que en la tribulación es donde nos persiguen. ¿Recuerdan ustedes a Juan y a Jacobo yendo a conseguirle una pieza, un lugar donde dormir a Jesús? Dice que Juan y Jacobo fueron a conseguir el cuarto en el pueblo de los samaritanos. Y los samaritanos se dieron cuenta que Jesús iba para Jerusalén y no dijeron, no, este es judío, ¿qué lo vamos a recibir? Y no lo recibieron porque tenían un resentimiento, porque desde la ley incluso habían aprendido que se odiaba al enemigo. Ellos eran bien bíblicos, ¿no? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era lo que la ley decía. Y como ellos se basaban era en los 5 libros de Moisés, ahí tenían claro que al enemigo no se amaba, porque esos judíos no eran prójimos, sino que eran prácticamente enemigos. Así que tenían una malversión por ellos. ¿Recuerdan a la mujer samaritana en el capítulo 5 de Juan? Cómo ella le responde casi que con, como decimos nosotros, con 4 piedras en la mano a Jesús, porque hay la aplicación de alguna manera de la ley de aborrecer al enemigo. Y dice que entran Juan y Jacobo a buscar residencia, hotel para Jesús, pero no les quieren alquilar, no los quieren recibir. Y vienen donde Jesús y le dice, esos samaritanos no quisieron recibirte, Jesús. Y le dicen esto, ¿quieres que pidamos fuego del cielo para que los consuma? Aquí es donde van a tener la gran lección de Jesús. Cómo amar a una persona que no me quiere recibir, que no me quiere atender, que no me quiere brindar su hospitalidad y todavía seguir amándole. Y él les preguntó a ellos, ¿de qué espíritu sois vosotros? Bueno, uno podría responder al ver esos textos, inmediatamente decir, no, estos son del espíritu de Elías, porque Elías era el que hacía derramar fuego del cielo y que consumiera a sus enemigos, porque estaba lleno de temor, tenía miedo. Porque cuando, ¿se acuerdan? No sé si acuerdan ahí en Segundo de Reyes, cuando Elías hace caer fuego sobre ejércitos que vienen a pedirle un favor a él de parte del rey. Él está lleno de miedo y se sabe que está con miedo y hace caer fuego del cielo es por miedo. Hermano, y cuando uno es guiado por emociones y el miedo le hace hacer cosas a uno, e incluso quiere hacerlas en nombre de Dios, como Elías las estaba haciendo y hacía caer fuego del cielo. Bueno, Dios le estaba haciendo un respaldo a él también, pero eso era otra época y esa época ya había pasado. Era la época de vivir de acuerdo simplemente a unas instrucciones que tenían que crecer en ello. Y incluso Jesús dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, y Jesús comienza entonces a hablar de un amor diferente.
y es el que nosotros debemos entender como cristianos en el Nuevo Testamento, que es el amor que nace en la fe y no en los sentimientos, que nace de un contenido que Dios me entrega y no simplemente en un contenido. Por eso el perdón no sería simplemente que yo siento perdonar, sino que yo perdono aunque no sienta perdonar. Y eso entonces es conquistar, ir más allá de lo que yo siento, y es fundamentarme en la palabra bendita del Señor. ¿Qué creen ustedes sobre todo esto, hermanos? ¿Qué opinarían ustedes de este amor? No sé, incluso si tendrían alguna pregunta que hacer en esta mañana sobre esto, yo estoy por aquí en Facebook, la pueden dejar, yo puedo leer sus comentarios y revisar si ustedes vienen entendiendo esto que vengo diciendo en esta mañana. Yo creo que sí, porque a usted y a mí nos habla el mismo Espíritu de Dios, y para un cristiano es fácil entender la palabra del Espíritu de Dios. Así que desde esto entonces estamos diciendo que el amor ágape es una inclinación benevolente hacia los demás sin importar cómo nos están tratando, de qué manera ellos están dirigiéndose hacia nosotros. Así que escuche esto, solo los cristianos pueden amar con el ágape. Esto no lo haría un inconverso, esto lo hace un hijo de Dios, pues es el amor que da el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Entiende usted, mi hermano, que eso quiere decir que hasta el momento del cristianismo o cuando alguien llega a Jesús, nadie ha amado con el amor de Dios? Claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Sabe la expresión tan fuerte que hay allí? No amó a los buenos, no amó a los lindos, no amó a los que lo recibieron con ternura. De tal manera amó Dios al mundo, a un mundo en tinieblas, a un mundo llevado por el mal, a un mundo contrariado con el mismo Dios. Si usted me pregunta, ¿Dios ama al ateo? ¿Dios ama al que lo injuria? Sí, claro, porque Dios ha decidido amar a cualquier ser humano. Por eso, sin importar lo que el ser humano haya hecho hacia Dios, Dios lo ama. Porque amor no es entonces un sentimiento, sino que es una decisión que se toma diariamente. Así dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Y detrás de ese amor se viene el gozo, se viene la paz, se viene la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero todo nace en el amor. Ahí nace esto. Leamos Romanos 15:30, hermano Jairo, para que los hermanos también tengan esta cita. Y luego Colosenses 1:8. Así que la edificación de la iglesia consiste en perfeccionar o abundar en amor. Y para uno abundar en amor, debe creer la palabra de Dios. Por eso fe y amor vienen a estar conectados. Y venga la prueba que venga, venga la dificultad que venga, el cristiano triunfa, no le ganan las emociones. Claro, en las emociones el combate, es decir, que un cristiano combate contra el odio, combate contra la ira, combate contra la rencilla y contra cualquier sentimiento que en su vida se quiera levantar. Él sujeta todo eso por medio del amor. Amor es decidir. Amor no es sentir, sino decidir. Mire lo que nos dice por aquí Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de ¿qué? Del Espíritu. Del Espíritu. ¿Sabe qué dice del Espíritu Jesús? Dice que cuando el Espíritu venga, Él os enseñará. Y está hablando ya es de una enseñanza, de un contenido de fe.
Él os enseñará todas las cosas y os hará saber. No dice os hará sentir, sino os hará saber. Por eso el cristiano no se guía por lo que siente, sino por lo que cree. Aleluya, esto es muy importante porque aún a veces hasta con Dios nos podemos llenar de sentimientos extraños, pero Dios, ¿por qué permite esto? Dios, ¿por qué permite aquello? Lo que me pasó a mí el domingo. Hermano, es que tengo una experiencia aquí reciente porque a la hermana es que la golpearon muy feo, casi a muerte. Y la hermana me había dicho, fulano me tiene amenazada. Y yo le dije, el Señor está con usted, el Señor la va a guardar. Y cuando yo miro que la golpean, yo digo, ¿qué pasó con la palabra que yo le di a la hermana? Que el Señor la iba a guardar. Y sí la guardó, porque el tipo la iba a matar. Pero la guardó. Y ahí se está recuperando ya la hermana. Pero en el momento uno entiende y dice, pero Dios, ¿por qué permite esto así? Y ahí es donde los sentimientos se levantan y uno quiere irse de la iglesia. Hermano, si usted se guía por sus emociones, usted se va de la iglesia. Porque en la iglesia hay hermanos incluso que se pueden levantar y terminar como perseguidores de uno. Sí, lo persiguen y a veces hasta lo persiguen por lo bueno. Hermano, ¿usted qué? ¿Cuándo es que va a cambiar? Hermano, usted, y entonces a uno se le va llenando el corazón de cosas. Si usted va a vivir dentro de la iglesia, pero va a vivir por sentimiento, usted no va a permanecer. Usted tiene que vivir es por fe. Y la fe lo conecta el amor. Y aún a ese hermano que se viene a veces con alevosía, porque hay hermanos que pueden llegar a ser usados así, usted lo sigue amando, porque entonces usted va a decir, si usted se va a guiar por sentimientos, y esto le puede pasar a muchos hermanos en este momento en la iglesia, incluso de los que están aquí escuchando, que no quieren ir al culto porque no quieren ver a fulano, y entonces son guiados por sus sentimientos y no pueden triunfar en el amor y en la fe, porque no conectan su amor a la fe del Señor. Bueno, por lo que veo por aquí en estos comentarios, ustedes vienen entendiendo, solo hay amenes, solo hay gloria a Dios. Claro, lo que me dice por aquí la hermana Luz Omaira, qué dolor para un pastor ver cómo maltratan a sus ovejas. Sí, y aún en ese dolor hay que amar. Entonces, ¿qué es amar? Ya estamos terminando el mensaje, ¿no? Ya estamos terminando el mensaje, porque hermano Jairo y todos ustedes, dentro de 8 días hablaremos de la paciencia y cómo la paciencia debe estar conectada a la fe y al amor. Y ahí se hace una tripleta bien fuerte para resistir la tribulación que nos venga a nosotros y poder entender el gran periodo de la gran tribulación. Porque es que uno escucha hermanos que dicen, porque se hace una pregunta, ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? Y la contestación de algunos es, no, no va a pasar por la gran tribulación porque Dios no va a permitir que a su iglesia la maltraten. Hermano, esa es una respuesta equivocada para hablar de la gran tribulación, porque resulta de que nosotros pasamos por cosas muy terribles, los cristianos. Nosotros hemos tenido cristianos que los han decapitado. Nosotros hemos tenido cristianos que los han golpeado hasta muerte. El segundo y tercer siglo de la iglesia fue terrible. Las tribulaciones por las que pasó la iglesia, uno pudiera decir, no, ya pasaron la gran tribulación. No, entonces, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación es otra cosa muy diferente al sufrimiento y al dolor que la iglesia puede sufrir. Entonces, que una persona diga que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque Dios no va a permitir que a su iglesia la golpeen, la maltraten. Y de pronto diciendo, ¿quién va a dejar que a su novia la golpeen? Pero es que así no es que hay que tratar el tema de la gran tribulación y sobre todo el sufrimiento de la iglesia. Porque usted pudiera en este mismo momento estar pasando por un sufrimiento, alguien que lo humilla, alguien que en su empresa o en el trabajo o incluso en la misma casa le quiere dañar o le está dañando. Y entonces usted no es que tenga unos buenos sentimientos, pero ha decidido por encima de todo su dolor, su sufrimiento, su humillación, su impotencia, amar. ¿Qué es amar?
¿Qué es ágape? Entonces ágape tiene mucho de misericordia. Eso es ágape. Tiene mucho que ver con la misericordia de Dios. Por eso muchas veces amor y misericordia parecieran ser lo mismo. Porque misericordia es darle. O misericordia mejor es no cobrarle a la persona lo que se merece. Y el amor también está lleno de gracia. Eso sería amor. Amor también en la Biblia tiene que ver con la gracia. Y la gracia es darle al otro lo que no se merece. Miren esas dos virtudes de Dios. Algunos lo llaman atributos de Dios. La misericordia y la gracia. Que en eso podríamos definir lo que es el ágape. La misericordia es que yo no le cobro al otro lo que se merece o no le pago de acuerdo a sus pecados. ¿Sí? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, pues nunca faltaron sus misericordias. Es decir, que Dios tiene el derecho a consumirnos, pero no nos consume porque tiene misericordia, es decir, amor. Y el pecador diría, porque nosotros vivimos con el Señor y hay cristianos que han llorado de verdad, con fuerte llanto, diciéndole, ¿qué viste en mí? ¿Por qué me amas tanto si yo no lo merezco? Se lo decimos a Dios. Entonces amor en Dios no es un sentimiento porque usted no lo merece, pero como Dios lo ama. Entonces amor es una elección de Dios. Por eso es que hablamos de los elegidos, de la elección de Dios hacia las personas. Y la elección es que Dios decidió, eligió, fue libre para amarnos, no porque nosotros le provocamos un sentimiento a Él, porque nosotros a Dios desde el pecado lo único que le provocábamos era repugnancia, pero Dios nos ha amado. ¿Cómo así? Sí, Dios decidió amarnos a pesar de, como la mamá que tiene al bebé ahí sucio y ella no lo tira por la ventana porque está sucio y lleno de su excremento, no. Ella lo ama, pero no lo ama así todo sucio. Lo ama y sabe que le tiene que quitar toda esa mugre que tiene precisamente porque ama. Y ahí es una elección, no es simplemente un sentimiento. ¿Qué dice Colosenses 1:8? Colosenses 1:8, vamos a mirar ese texto allí en pantalla para que revisemos qué nos dice la palabra del Señor. Hermano, entonces vamos comprendiendo aquí que la edificación de la iglesia consiste en perfeccionar y abundar en amor. Mire lo que dice aquí. Léalo, hermano, en pantalla. Ahí el hermano Jairo que sí sabe cómo ponernos esos textos. Quien también nos ha declarado vuestro amor, pero en el Espíritu. Y habla del Espíritu de Dios. Y hablar de este amor, de este ágape, es hablar entonces de una decisión. Ese amor se puede entender y al mismo tiempo no, porque ¿cómo amar a una persona que me ha dañado? ¿Puede entonces usted amar a su hermano que le falló? ¿A su esposo que le falló? ¿A su hijo que le falló? Lo puede amar, porque usted no se va a guiar. Los sentimientos le dicen que no, pero la mente y la voluntad, guiada por el Espíritu de Dios, le dicen que sí. Por eso el Espíritu, donde toma rienda de nuestra vida, es en nuestra voluntad. Cuando la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, se está refiriendo a que le entreguemos la voluntad. Lo que nosotros doblegamos ante Dios en cada oración es la voluntad. Así lo enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y prácticamente y no la mía. Es decir, que lo que yo le entrego a Dios es mi voluntad. Y le estoy diciendo, no importa lo que sienta, no importa cómo me
me sienta, yo voy a seguirte a ti. Así que Juan 4:12 nos puede, primera de Juan 4:12. A ver, ¿qué nos dice hermano Jairo? Primera de Juan 4:12 y vamos por aquí finalizando este tema. Gloria al Señor Jesús. Juan 4:2, primera de Juan 4:12 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero no es que yo tenga un sentimiento ahora hacia todos los hermanos y hacia los enemigos, que no importa lo que me hagan, yo me siento afectuoso. No, por dentro las emociones se revuelcan, pero la voluntad, el ágape, somete todo eso al querer del Espíritu de Dios. Y ahí es donde el amor se perfecciona en nosotros. Así que volviendo a la iglesia de Tesalónica, porque recuerden que estamos hablando desde esta iglesia que está pasando por tribulación o gran tribulación, la iglesia de Tesalónica había crecido abundantemente en amor. Sí, se amaban entre ellos, pero también amaban a los demás. Por eso daban testimonio de la fe. Eso es lo que no tiene Jonás. Jonás sabe amar a su pueblo y por amor a su pueblo no quiere ir a predicar a Nínive. Y Dios le enseña que hay que amar al enemigo, aún en el contexto del Antiguo Testamento, y que hay que ir a llevarles la palabra. Una persona que no ame como ama el Señor, pues no iría a evangelizar. Diría, no, yo lo que quiero es que se pierda, como Jonás. Pero el cristiano es capaz de ir a predicarle al enemigo. ¿Cómo va a llevarle pan de salvación? ¿Cómo va a llevarle el pan del cielo? ¿Cómo va a hablarle de la eternidad gozosa en Cristo si ese enemigo le ha hecho cosas perversas? Alguien me decía dentro de la iglesia, es que no resisto que fulano esté en la iglesia porque él hizo esto, hizo lo otro, hizo por acá. Cuando la persona habla así, uno entiende que hay que ubicarlo dentro del amor de Dios porque está hablando desde sus sentimientos. Claro, si fuera así, hermano, en la iglesia uno se encuentra hasta con el enemigo, literal. Hay hermanos que se han encontrado con alguien que los buscaba para matarlos, pero no se matan ahí. ¿Por qué? Porque el amor de Dios los ha llevado más allá. La evangelización se haría desde el amor de Dios. Desde ahí se haría. No es del sentimiento simplemente, sino es de la responsabilidad de salvar, así sea, al mismo enemigo. Es decir, que el cristiano le extendería la mano al enemigo para rescatarlo del fuego eterno y llevarlo a la gloria en Cristo Jesús. Y soy testigo de que la iglesia es capaz de hacer cosas como esas porque el Espíritu de Dios la guía. Ese es el Señor en nuestra vida. Así que la iglesia de Tesalónica es esa: amar a los que nos persiguen. Escuche esto, consiste en no pagar mal por mal. Y así lo dice la Biblia, dice, no paguéis mal por mal. ¿Sí? Es darle un vaso de agua cuando lo necesitan. Si tu enemigo tuviera sed, Romanos 12:17 lo dice, si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Pero Señor, ¿cómo me pone a darle agua a mi enemigo si él me violó a mi hija? Si él me golpeó a mi esposa, si él golpeó a mi hermana, si él hizo esto con mi hermanito, él fue el que asesinó a mi hermano, ¿cómo me dice que le dé agua? ¿Cómo puedo darle agua a alguien tan malo y tan perverso? Entonces por dentro la emoción no está muy bien, pero el Señor le dice, conquista tu emoción y entrégale el agua. Porque tú tienes que ser más que emociones. No puedes vivir el cristianismo desde la emoción, sino desde la razón en Cristo Jesús. Muy bien, qué pena que hermano Jairo se me pasó el tiempo a mí aquí. Así que al enemigo no se maldice, sino que se bendice, y eso se hace desde el amor.
Y ahí ya comenzamos a conectarnos con la paciencia. Ya lo irá entendiendo usted. Entonces, ¿qué es la paciencia? No se lo pierda dentro de 8 días por este mismo canal. Vamos a estar mirando lo que es la paciencia desde una iglesia que estaba en tribulación y que a estos y no a otros se les habla que vendrá el hombre de pecado, que se sienta y se hace llamar como Dios. Desde ahí entonces podemos comenzar a ir entrando en lo que es la doctrina de la gran tribulación. Paz de Cristo para todos mis hermanos.